Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por conectarse de los diferentes grados, de los diferentes cuatrimestres con los que les cuentan ambas maestrías del Instituto Ciencia Aplicada. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por estar en vivo. Mi nombre es Aurelio Coronado y bueno, la intención del día de hoy es compartir estas sesiones que tenemos. Son clases en donde lo que buscamos es que los diferentes estudiantes de los diferentes posgrados nos reunamos para hablar acerca de la aplicación, de la perspectiva aplicada de lo que estamos viendo durante la maestría en temas particulares que son, digamos, eh, contemporáneos. Por lo regular tratamos como de compartirles lo que hemos estado realizando recientemente para que también ustedes pues vean cómo esta perspectiva de derechos humanos que ustedes están estudiando, tanto en criminología forense como en investigación y evaluación forense, pues que esta perspectiva que se encuentra eh, eh, está siendo aplicada en diferentes contextos y pues la intención es platicarles sobre estos contextos, sobre estos lugares, sobre estos espacios en donde se está desarrollando. Y bueno, también darles la bienvenida a los nuevos estudiantes que se incorporan a las maestrías de criminología forense y a la maestría de investigación y evaluación, una, como saben, más dirigida hacia el perfil psicológico, hacia el perfil de evaluaciones cualitativas, de evaluaciones de contextos, de análisis de contextos, de reparaciones de daño, de evaluaciones de víctimas de violencia como protocolos de Estambul, etcétera, etcétera. Y los de criminología forense que también nos están acompañando, la nueva generación, que ve más el tema de la investigación criminal, el tema de la reconstrucción de la escena, el tema de la perfilación criminal. Y la intención de estas sesiones, un poco dándole la entrada a todos los nuevos estudiantes para que comprendan cómo de qué van estas sesiones que nos reunimos, donde a veces, la mayoría de las veces invitamos expertos y expertas de diferentes áreas que nos encontramos en nuestra práctica, que trabajan ya sea en el ámbito forense, en el ámbito de la defensa, puede ser en el ámbito de la procuración de justicia, pero también invitamos luego expertos y expertas en diferentes áreas relacionadas con la investigación sobre la comprensión sobre la violencia. Entonces, bueno, el día de hoy lo que quiero compartir es lo que quiero compartirles son una serie de reflexiones acerca de esto que le hemos llamado la investigación psicológica o la investigación forense, incluso puede ser llamada con perspectiva de infancia. Les digo, les quiero platicar sobre esto particularmente porque en este año me ha estado solicitando mucho capacitar y colaborar con organizaciones que se dedican al tema de las infancias. Acabo de colaborar con la Organización Internacional del Trabajo, que es parte de las Naciones Unidas. Esta Organización Internacional del Trabajo lo que está haciendo en Perú particularmente es un tema de trabajo, de protocolización de las evaluaciones o las investigaciones de niños y niñas relacionados con la trata, relacionados con la explotación de todo tipo que se da, bueno, en toda Latinoamérica, pero Perú es una de las regiones, junto con México, habría que decirlo, en donde más trata de niños se van a encontrar. Entonces, me tocó participar el año pasado con ellos en la presentación del protocolo, precisamente donde se ven la adaptación mucho de esta perspectiva de derechos humanos, el enfoque diferencial en donde, bueno, pues se hace a lo largo del protocolo precisiones. En Perú les estoy hablando con la Fiscalía, se hacen precisiones. Ahorita a ver si en descanso se los busco y se los hago llegar para que lo tengan ustedes. Este protocolo de evaluación forense que utiliza el modelo ecológico, que habla de interseccionalidad, que habla de evaluaciones con enfoque diferencial, con niños, niñas y adolescentes, con perspectiva de género, con perspectiva multicultural. Y entonces es un ejemplo lo que está sucediendo en Perú. Es un proceso apenas de capacitación que se les está dando a los operadores, pero creo que es un avance importante. Y este año en particular me invitaron otra vez esta organización
para que diseñara y les hablara acerca precisamente, y así un poco el tema que yo les propuse es investigación psicológica forense con perspectiva de infancia, como para que estos operadores de este sistema de justicia en Perú y ahora, bueno, recientemente en Baja California, acabo de dar también este curso con los de la Fiscalía, precisamente para que aprendan a hacer investigación forense con perspectiva de infancia. Y recientemente me acaban de invitar al el Poder Judicial en Panamá para que hable también de perspectiva de infancia. Entonces, un poco lo que les quiero decir con esto es que es un tema que yo veo que se está posicionando porque hay una necesidad en todos lados de atender los derechos de niños, niñas y adolescentes. Es decir, es una, eh, es una población vulnerable, es una población muchas veces olvidada, utilizada mucho en el discurso público, pero pocas veces atendida en la práctica. Y entonces veo que en diferentes partes se está empezando a hablar otra vez de la investigación de temas de infancia, no solamente por el interés público que tiene esto, habría que decirlo, sino porque ha habido muchos errores en investigaciones, ha habido muchos sentencias que México y otros países tienen con respecto a esto, Perú particularmente, y eso, bueno, pues lo hace un tema central, ¿no? No, muchas gracias a ti, Xochitl, muchas gracias siempre por tus comentarios. Tu generosidad también. Y bueno, pues la intención es platicarles a ustedes lo que yo estoy viendo, como para que ustedes también vean por dónde en la maestría, yo sé que hay algunos que están más pensando en temas de feminicidios, otros están pensando más bien como en temas de protocolo de Estambul, tortura, otros están pensando a lo mejor en investigaciones relacionadas, por ejemplo, con violencia de género, violencia doméstica, pero yo también les digo, aquí hay un área también para quien tenga este interés para hacer psicología forense con perspectiva de derechos humanos o investigación forense con perspectiva de derechos humanos, comita infancia, ¿no? Es decir, la aplicación particular de la perspectiva de derechos humanos en la infancia. Entonces, les quiero compartir pues lo que hemos estado recopilando. Bueno, lo primero, y creo que es bien importante cuando se habla del tema de infancia, es reconocer tres elementos que son sustanciales para poder entender por qué la violencia en esta etapa, por qué la investigación en esta etapa es particularmente, tiene que tener un particular interés por las características del niño o de la niña, es decir, por la etapa de desarrollo en la que se encuentra, ya que la violencia en esta etapa de la vida tiene secuelas para el resto de la misma. Eh, no falta hablar mucho sobre el tema de trauma, por ejemplo, cómo se está hablando recientemente sobre el trauma complejo, sobre cómo los descuidos en la infancia, las desatenciones, los descuidos y obviamente las violencias activas, las físicas, los maltratos, pues en general, a las necesidades de desarrollo en la infancia son o tendrán secuelas y consecuencias importantes o tienen secuelas y consecuencias importantes. En ese sentido, es para mí como muy, muy importante enfatizar que cuando se dan estos elementos de asistencia por un lado, de protección por el otro y de desarrollo, que son los elementos fundamentales para investigar un caso que involucre un niño, una niña y un adolescente. Se tiene que investigar particularmente cómo es que estos derechos fundamentales a ser protegidos, pues a no exponerse a violencia, porque son particularmente, como decíamos, una población vulnerable, a recibir asistencia para que, y esto es importante, para que participe porque la participación es fundamental, es decir, los niños no solamente están para existir, ahorita lo vamos a ver, el protocolo de la Suprema Corte de Justicia de México lo habla, no solamente están para estar ahí o para ser tutelados o para ser cuidados, sino están para participar como seres humanos, ¿no? Y entonces ese cambio en la forma en la que se puede ver los casos que involucren niños y niñas,
pues ayuda a entender cuáles son las violencias que se pueden encontrar o que se pueden ver en este tipo de circunstancias. Entonces, por eso vale mucho la pena que siempre se esté pensando sobre las secuelas cuando se esté pensando en investigación que involucre niños y niñas. Vamos a verlo. One person that I'd met over a period of time. And I remember I had an experience, and I was living on the street at the time, and I remember this one person that I'd met over a period of time, and somehow I built up some kind of trust with him, but it ended up working backwards. I'm not going to be too graphic what was done to me. All I know is he beat me pretty good, and he ended up raping me. I didn't tell anybody, didn't say anything, and I was taught to shut up, not say a thing. At around 14, 15 years old, and I went through sexual violence. It was kind of violence that included physical, emotional, and I was so vulnerable at that time. 6 months after my dad had gone, a stepfather came into my life. Things started to change from there. Sometimes it would be verbal abuse, and then sometimes it would be physical. It just became a daily occurrence. At the age of 6 to 7 years, I was doing a lot of gymnastics. And I was standing on my hands, and then help in the household touched the most intimate part of my body. And I thought everything was normal. The job that was offered to me is actually a cyber sex den. Customers would come online to us and would instruct us what to do. And for every lascivious thing that my customer would ask me to do, and I refused to do it, they would starve you. Like literally starve you until you like obey them. You say a word, nothing. You go to the deepness of being lost and not knowing where to are and come into the world, darkness. I can just as if I was thrown away. I'd started to perpetrate violence myself, and over the years became a full-on perpetrator of domestic violence to partners over the years. And at that stage in my life, I didn't see that there was anything wrong with me, because it was just how a family works. It was really, really hard for me to recover from that situation. It took me like not just a year, 2 or 3, but it was like a long 4 years fighting for justice. Long years of waiting to see the justice being served. And even if you get justice, there's no reparation. So the perpetrator has been arrested. Then what? What after that? Once you've gone through sexual violence, you're a victim and you remain to be a victim. In my day, this sort of stuff you just didn't talk about. And really, if a male talked about it, or even if a girl talked about it, actually, when I think about it, it was most likely just shunned under the carpet. Even as a child, that was imposed on me from a very young age. You know, I sat in a room there with a whole lot of men sitting in a circle, and they started having conversations about stuff that I'd never heard men talk about, and started to teach me and give me the skills and the tools that I should have got in my own home as a kid, as to what it was to be a man, a father, and a partner. If my family were aware of this kind of evilness existing in the world, they could have stopped this to happen. Talking about this
I'll help others come out that haven't talked about it. I waited almost 50 years before my conversation came about it. Information about sexual violence should be given to children. We're going to break the cycle. Exactly. Pay attention to your children. If nobody else will, well, then I will. Just to get this going, to change, for change. el, el concepto de la violencia contra niños y niñas y como una violencia que va más allá de la violencia interpersonal, es decir, del agresor y la víctima, sino que es un vínculo importante porque tiene que ver con una afectación que es, si se ve, si no se hace nada, como lo establece, como lo presenta al final del video, ¿no? Y dicen ahí, es que si no se ven estos elementos, si no se observa cuáles son las consecuencias de la violencia con niños, contra niños y niñas, pues difícilmente se va a poder erradicarlo, se va a poder visibilizarlo. El problema es ese, el problema es que este se vuelve invisible. De hecho, en el protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habla precisamente de cómo hay ideologías o formas de entender como sistemas de pensamiento, vamos a llamarle así, que ven históricamente la figura del niño, ¿no? Y entonces históricamente se ha pensado o la forma en que las instituciones se han construido alrededor de los niños es que primero no había instituciones para niños y niñas, es decir, no había escuela, no hubo tiempos en donde los niños y niñas simplemente eran pues parte de la población, ¿no? Es el enfoque, el que le llaman el enfoque diferenciado, que es el enfoque en donde la perspectiva, digamos, invisibiliza que los niños son personas con necesidades particulares. Y lo que pone por enfrente, pues es básicamente las necesidades más adultocentristas o las ideas más adultocentristas. Aquí, pues los niños son vistos como un utensilio, pues, como un instrumento. Este enfoque tenía una visión eminentemente utilitaria de la infancia dentro de la familia, pues se les consideraba objetos de apropiación que servían para el sostenimiento de la economía doméstica, ¿no? Sobre todo en el campo, ¿no? La idea es que la industrialización, digamos, vino a dar también pie a los sistemas educativos que tenemos diferenciados como el día de hoy. Es decir, piensen ustedes, y el ejemplo que siempre se da cuando se habla de autocentrismo, las pinturas renacentistas, en donde si ven la proporción de los que eran pintados como niños o que supuestamente representaban niños o bebés, pues tenían proporciones como de adulto, ¿no? No tenían la cabeza como los niños la tienen. Los niños tienen una cabeza mucho más grande en proporción con su cuerpo que un adulto, porque el cerebro es uno de los órganos que crece primero y luego, incluso, bueno, crece y luego después madura, ¿no? Tarda en madurar. Pero un poco a lo que voy es esta idea del niño como cualitativamente distinto al adulto es una idea en la ciencia, en las instituciones relativamente reciente. El niño simplemente no es el objeto de investigación, sino simplemente los niños son como, pues ahí estaban, ¿no? Hasta tiempo después es cuando viene un enfoque diferenciado, donde ahora sí se les define a los niños, pero en función de los adultos, ¿no? Primero no existen, luego existen, pero ahora en función de los adultos. Desde este enfoque tutelar, las personas adultas definían cómo, cuándo y ante qué circunstancias las infancias requerían protección y ayuda. Es decir, los niños se ven como objetos o como propiedad de los adultos. Y también es importante decir que con esta perspectiva también vinieron, por ejemplo, la medicina especializada en niños, como la pediatría, nacen las escuelas,
se preocupan mucho, hay una época en el nacimiento de esto, muchos de los psicólogos evolutivos se centran, Piaget, Vallon, Vygotsky, se centran en el estudio del niño o de la niña, pensando precisamente en que en que es un campo nuevo, un campo innovador que permite luego entender al adulto. El mismo Freud lo hace, ¿no? Y esta idea de centrarse en los niños, pues es relativamente reciente, como lo podemos ver, y lo importante de este enfoque tutelar es que es un enfoque que todavía existe en muchos países. O sea, la idea de que los niños no son personas y que tienen voz hasta que no tengan 18 años, pues básicamente, ¿no? Como no votan, no tienen voz, como no tienen voz, son dependientes de los padres, ¿no? Y los padres son como, ¿cómo decirlo? La diferencia importante, la diferencia fundamental que se puede entender entre digamos, la visión paternalista y la visión de derechos, es que en la visión paternalista el niño es visto como un objeto a cuidar, sí, a proteger, pero a criterio de los cuidadores y protectores, ¿me explico? Y en la siguiente perspectiva, que es la perspectiva de derechos, que es la perspectiva en la que nos encontramos ahora, la ley, la Convención Internacional de Derechos de Niños y Niñas, el protocolo de la Suprema Corte, en general, pues todo cuando se habla de niños y niñas, las organizaciones hablan de que tenemos que avanzar y que las leyes están dispuestas, las procuradurías especializadas, recuerden, tenemos procuradurías especializadas en la investigación de casos que involucren niños, niñas y adolescentes, pues. ¿Esto por qué surgió? Bueno, pues surge porque la ley lo pide, porque pide que haya un enfoque de derechos, que haya un enfoque en que se centre en la restitución de los derechos de los niños y no en la satisfacción de las necesidades de los cuidadores y protectores de los niños, pues. Es decir, el sistema deja de negociar o deja de negociar con los padres sobre qué está bien o qué está mal para el niño. Y los padres obviamente son parte central de los derechos del niño y no se les van a arrebatar los niños. Y de hecho, ahorita vamos a hablar sobre ese derecho de los padres precisamente de ser los cuidadores de los niños, pero también es importante que las violencias que viven los niños y niñas se vean reconocidas fuera de la visión tutelar, en donde quien va y pone la queja es la madre o el padre, pero que el niño entonces tiene necesidades que tienen que ser vistas independientemente de los intereses de madre y padre, pues. Eso visto de manera general cuando estamos hablando, por ejemplo, de un caso de custodia o cuando estamos viendo un caso de violencia familiar. Cuando estamos viendo casos, por ejemplo, relacionados con la participación, por ejemplo, la participación de niños y niñas con respecto a con quién quieren estar, pues también es uno de los principios fundamentales de la famosa autonomía progresiva que ahorita vamos a ver. Y entonces fue, como decíamos, a partir de la creación de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos que comenzó a discutirse la necesidad de reconocer que la niñez posee autonomía y que ésta debe ser reconocida en las constituciones nacionales. Con el paso del tiempo comenzó a gestarse una discusión sobre la necesidad de transitar a una perspectiva tutelar a un verdadero enfoque de derechos humanos en el que la infancia y la adolescencia dejaran de ser objeto de protección para pasar a ser titulares de derechos, ¿no? Entonces, ya no es objeto de protección, sino un titular de derecho. Y entonces, como titular, como derecho, tienes voz y participación y los procedimientos tienen que estar pensados para atender el interés superior del niño o de la niña, ¿no? Y ahí es donde viene este gran cambio. Esto todo viene de la Convención sobre Derechos de los Niños, que tiene una historia bien interesante porque es una convención que fue de los primeros, digamos, de los primeros pues tratados internacionales que se hicieron a finales del al- del siglo antepasado, y pues ahora es la convención más firmada por todos los países en el mundo, ¿no? Con excepción de, adivine usted quién, Estados Unidos.
A lo largo de la historia, los niños han sido expuestos a las peores formas de explotación y abuso. Después de la Segunda Guerra Mundial, el innovador Pacto Internacional de Derechos Humanos declaró que los niños necesitan cuidados especiales y protección. Como consecuencia, en 1989, las Naciones Unidas adoptaron un tratado revolucionario que otorgaba derechos a todos los niños del mundo. Su nombre, la Convención de los Derechos del Niño. Es el tratado internacional más ratificado del mundo. Convention for all of us, help the children of the world, and all have turned the promises of the convention into a reality in every part of the globe. Con la firma del tratado, las naciones prometen establecer estándares básicos de salud, educación, protección y servicios sociales. Las naciones reconocen con este tratado el derecho a cuidar de los niños, a expresarse libremente y a exponer sus opiniones en todo aquello que les concierne. Con la inclusión de los niños en la agenda global, la Convención ha mejorado radicalmente la manera en la que podemos ayudarles. Nepal last year decided to remove its monarchy. Because of the change in government, they're creating a new constitution. That creates an amazing opportunity for UNICEF to change the constitution in a way that's child-friendly, in a way that's child-supportive. And the CRC is the basis on which we do that. Son muchos los países que han incorporado los derechos del niño en sus constituciones. Now, base registration is still extremely low in a number of countries, probably to about 10%, jumping up to 80%. In Romania, particularly after the massive change of the regime there was a need for a lot of work to be done on the protection of children, particularly children who have been in orphanages, who have been infected by HIV/AIDS. In Sudan, where we work very much with all partners to establish a legal framework for the protection of children. India has just agreed to compulsory free education for all children. La Convención sacó a la luz temas tabús como la explotación sexual y el tráfico de niños y ayudó a la mejora en la protección de los niños más vulnerables. There are systems in place for them to be returned to their country of origin, and for the country of origin to trace their families and rehabilitate them with their families and provide them protection. A pesar de que muchos países han cambiado sus leyes, solo unos pocos las han hecho efectivas. Those principles are respected in most places, but there are no infrastructure in place to actually comply with the legislation. Así es que seguimos viviendo en un mundo donde demasiados niños mueren por causas evitables. Niños que se ven obligados a dejar la escuela. Niños que son abandonados por sus padres cuando estos últimos sucumben al SIDA. Niños reclutados y usados por grupos armados o forzados a realizar trabajos peligrosos. En muchos casos, la gente ni siquiera reconoce que estos niños tengan derechos. Para atajar estas problemáticas, hemos de utilizar un enfoque integral. The convention reminds us that all of these rights are interconnected. And in a way, really what we need to be looking at is the extent to which we have changed the way the world works so that it's delivering on these rights for children. La Convención apela a que construyamos un espacio en el que los niños puedan crecer, aprender y desarrollarse. Transformar esas palabras de papel a hechos reales. Debemos tener gobiernos responsables. Sus leyes y sus políticas deben financiar programas que proporcionen cuidados de salud, educación y otros servicios básicos. Es labor de las familias y las comunidades conocer los derechos que tienen los niños. Tienen que apoyar y respetar esos derechos. Más importante, necesitamos escuchar a los niños y tener en cuenta sus opiniones. Really seeing the young person have an act as a citizen in a society. This requires that we relinquish a little power to actors in society
who have previously historically not been seen as agents of change. En un momento en que la comunidad internacional conmemora el 20 aniversario de la Convención, reconocemos que quedan muchos retos por alcanzar para lograr la aplicación efectiva y real de los derechos del niño. No obstante, somos testigos del poder de la Convención en transformar vidas. Gracias al compromiso mundial durante las 2 últimas décadas, muchos más niños sobreviven a la escuela, tienen acceso al agua potable y están protegidos contra enfermedades mortales. Nos da herramientas para medir nuestro progreso, pero al mismo tiempo nos pide más. I think particularly when we're thinking about freedom, we have rights. It's not only needs rights. That acceptance and acknowledgement that all children are born free and equal in dignity and in rights, and that those rights generate a responsibility and a duty in every single other member of the human family to acknowledge them, to consider what you can do personally about them. We could just get that acknowledgement to everybody everywhere. That really is the climb, that's the dream of the convention. Convertir ese sueño en realidad para todos los niños es nuestra gran prueba. Debemos alcanzar ese reto. Esa es la perspectiva de derechos. La perspectiva de derechos supone todo lo que acabamos de ver. Nos acabamos de, digamos, de dar una vuelta a esta pelea fundamental para reconocer la participación de los niños y niñas como ciudadanos plenos, es decir, con voz también. Recuerdo mucho alguna vez que invitaron a un evento de una organización, bueno, no es una organización, es una dependencia gubernamental que se llama CIPINA, y di una conferencia sobre precisamente esto, perspectiva de infancia, en la investigación, y estaba hablando yo sobre la videograbación, ¿no? Y les decía que era muy relevante que si querían hacer un cambio de inmediato, digamos, que podía proteger muchos derechos de niños, sería la videograbación de las entrevistas, de toda entrevista que se realice dentro de una investigación, por lo menos penal, ¿no? Ya que esto, pues, protegía mucho al niño de posibles revictimizaciones, entrevistas innecesarias, pero también le daba transparencia a la investigación y que no se instrumentalizara el testimonio del niño para cualquiera de los intereses que no sean los del niño, ¿no? De protegerlo a él, ya que pues se ve pues, o sea, cuando se protegen los derechos de las víctimas, especialmente de los niños, estás protegiendo los derechos de todos los que están alrededor, porque es una forma de posicionarte, pues, ¿no? Entonces, esta perspectiva de derecho, les decía yo en este acto de CIPINA, hablábamos acerca de esto y hablábamos también, decíamos, de la participación, ¿no? Porque era como un evento donde estaban diferentes organizaciones que veían por los derechos de los niños y había de todo menos niños, ¿no? Lo cual uno pensará, bueno, pues ni modo que los inviten a los niños. Pues yo diría que sí, o sea, yo diría que de mínimo debería haber adolescentes participando. eh, a lo mejor, no sé cómo elegirlos, no sé, pero es evidente que debe de haber, si va a haber parlamentos sobre derechos de niños, debe de haber niños involucrados, por lo menos que estén escuchando, y por otro lado también expertos y expertas en infancias que estén involucrados, ¿no? Y bueno, pues esa es la intención, o sea, la intención de por qué se ha vuelto tan relevante esta perspectiva, si te fijas, pues es la necesidad de tener especialistas, porque las infancias son una de la etapa de la vida, o la etapa de la vida en donde más, digamos, vulnerabilidad existe, ¿no? Porque puede haber vulnerabilidades mixtas, pues puede haber vulnerabilidades dadas por la misma interseccionalidad, como hemos hablado en otras clases, cuando hablamos de interseccionalidad, que nos referimos pues al entendimiento de que hay diferentes realidades o productos de las realidades sociales en los individuos
que pueden ser atravesados por el machismo y el racismo al mismo tiempo, un individuo, y o el capacitismo porque tenga una discapacidad. Es decir, cuando se empiezan a utilizar herramientas que empiezan a dar cuenta de otras dimensiones del ser niño o niña, empezamos a darle al sistema de justicia una mejor lectura experta, vamos a llamarla así, o forense, de lo que pueden hacer con el niño o con la decisión judicial que involucre los derechos de un niño, ¿no? ¿Cuáles son los elementos claves de esta perspectiva? Pues obviamente que se parte de la dimensión del desarrollo psicológico, es decir, se tiene que partir de que el niño, además de tener características precisamente que lo hacen más vulnerable, por su edad, por su inexperiencia, por su tamaño, por sus relaciones, como son de dependencia hacia los adultos, precisamente porque requiere asistencia, pues estas condiciones también se tienen que dimensionar desde el punto de vista, desde un enfoque de desarrollo. Los niños tienen un desarrollo cognitivo y emocional diferente a los adultos y esto debe tenerse en cuenta en la investigación forense, ¿no? ¿Qué tanto pueden ser, por ejemplo, influenciados? ¿Qué tanto pueden, por ejemplo, parecer que no tengan daño y que si no se investiga de manera adecuada, pues lo que estamos viendo simplemente es un niño resiliente, pero eso no implica que el niño no esté sufriendo, por ejemplo, o que las necesidades particulares que pudieran tener niños con temas relacionados con el desarrollo, como puede ser el autismo, ¿no? Que tienen una trayectoria de desarrollo distinta y esta trayectoria también, pues evidentemente implica una mirada del cuidador distinta, requiere que quien cuida a una persona por ejemplo, neurodivergencias, pues sepa de las neurodivergencias para que pueda atender estas de manera adecuada, ¿no? Y esto también tiene que ver con cómo se toman en cuenta, por ejemplo, las custodias, por ejemplo, por decirlo de esta forma, ¿no? Dice Gerardo Garrido, dice, además de que muchos de los presos que han sido procesados como culpables en las entrevistas, se logra identificar que en muchos casos fueron víctimas de diferentes manifestaciones de violencia en su niñez, lo que altera de su desarrollo psicosocial. Ándale, ese es otra muy buen argumento, Gerardo, exactamente. También evidentemente es el ciclo del que acabamos de ver en el video, ¿no? Que decíamos, rompan el ciclo, salía una persona que había sido víctima de violencia cuando era niño, y luego decía él en el mismo video, dice, luego yo me convierto en un generador de violencia. ¿Por qué? Pues porque es la forma en la que te han educado de ver a los niños, ¿no? O sea, lo que haces es ver a los niños y ver a los otros. Si eres víctima de violencia, te deshumaniza. Lo dice Vygotsky, ¿no? Y lo dice Martín Baró cuando habla del trauma psicosocial. Primero aprendemos a través del contacto con el otro, del vínculo con el otro, y si esos vínculos son vínculos enfermos, vínculos nocivos, deshumanizantes, de explotación de violencia, pues también aprendemos a hacer esto mismo con nosotros, lamentablemente, y luego con los demás también, ¿no? Entonces, efectivamente, el ciclo de la violencia tiene que ver también con eso, con afectaciones del desarrollo, abandono sobre todo en el desarrollo, ¿no? La comprensión de conceptos abstractos, la memoria, la toma de decisiones y la regulación emocional están en diferentes etapas de desarrollo, exactamente, ¿no? Entonces, mucho de lo que tendrá que ver con el testimonio, mucho de lo que tendrá que ver con la forma en la que el niño se adapta a la violencia que pudo haber vivido, mucho de lo que se adapta al entorno, tiene que ver con que nosotros conozcamos el contexto lo suficiente, ¿no? Entonces, mucho del estudio del niño para entender el desarrollo, pues hay que ver el contexto con el cual el niño se está relacionando y sobre todo tener mucha información de cuidadores clave, ¿no? Personas que estén al pendiente del niño, que entiendan hasta dónde llega el niño, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus limitaciones, qué está desarrollando en ese momento. Eso nos permite a nosotros tener una visión de desarrollo del niño y no solamente estarlo viendo como un individuo que no, como un adulto, pues, ¿no? Desde el adultocentrismo, donde lo vemos y eso son lo que necesita el niño ahora, sino también hay que pensar lo que el niño necesita, lo que sigue, ¿no? El desarrollo próximo que dice Vygotsky. Otro elemento importante es la protección y la sensibilidad, la perspectiva de infancia
enfatiza la necesidad de proteger a los niños de posibles daños y traumas asociados con el proceso legal. Es decir, si se fijan, importa más, por ponerlo en una balanza, el cuidar al niño de un procedimiento inadecuado o una investigación mal hecha, que la información, o vale más eso, cuidar al niño, que la posible información que se vaya a obtener bajo esas circunstancias. Lo que quiero decir es que si el niño no se siente cómodo en una entrevista, pues se termina la entrevista. Si no hay, digamos, las condiciones, por ejemplo, recientemente estábamos viendo un caso, les estábamos mostrando un caso, allá estuvimos en Sonora la semana pasada y estábamos con las policías de la Secretaría de Seguridad Pública y les estábamos mostrando un caso que tuvimos en Estados Unidos, en donde una persona dice haber sido una mujer, dice haber sido víctima de violencia sexual, llega la policía, se lleva a, bueno, ella no dice, ella no es la que realmente pone la denuncia, sino una amiga de ella, y bueno, total que hay una persona arrestada y la hija de esta presunta víctima, el hijo, perdón, está dormido y tiene 5 años, y entonces nosotros vimos en un video, que son de estos videos que graban pues todo el actuar del policía desde que se inicia el proceso de contacto con la gente. Ustedes saben que se tiene que grabar todo eso en Estados Unidos. Pues en su grabación se ve cómo trata de despertar a un niño de 5 años para preguntarle si vio algo del crimen del que se está denunciando, y el niño lo único que dice es, me quiero volver a dormir, me quiero volver a dormir, ¿no? Y eso, y esa falta de sensibilidad o falta de, de entender lo más importante que es proteger y ser sensible a las necesidades de un niño, pues obviamente va en contra de una investigación con debida diligencia, pues, ¿no? O sea, se puede argumentar que si no tienes la sensibilidad para investigar casos que involucren niños y niñas, pues seguramente estás haciendo las cosas, estás contaminando la evidencia, estás imponiendo tus narrativas, estás intimidando la voz de los más vulnerables, en este caso de los niños, porque no les das voz, y entonces eso recrea o replica un contexto del cual el niño ya proviene, ¿no? Y entonces de ahí que se hayan generado ciertas como medidas que le llamamos ajustes razonables. El concepto de ajuste razonable es un concepto que se debe o que se utiliza para referirse a medidas que se pueden tomar durante la investigación, durante la evaluación del niño o durante el juicio, durante su audiencia misma, para que el niño o la niña se sienta más cómoda o se sienta o esté en mejores condiciones para declarar o para que su participación sea de la manera más libre. Los ajustes razonables pueden llevar, por ejemplo, en algunos países han llevado a que los niños, y eso, bueno, puede pasar en cualquier lado, por ejemplo, lleven sus muñecos, algún peluche, alguna figura de apego, mascotas también, o mascotas especialmente entrenadas para acompañar niños, para reducir la ansiedad, que la entrevista se haga de manera informal, ¿no? Que se haga siempre tomando en cuenta las necesidades del niño, que se ensaye las conductas para que el niño tenga bien claro cuál es su papel y en qué momentos, pues, por ejemplo, puede pedir una pausa. Estos ajustes razonables son importantísimos e incluso, miren, déjenme les muestro un ejemplo que a mí me gusta mucho. Recientemente los ajustes razonables empezaron a tener como un auge en el tema de, ¿dónde está? De un momento, acá está. En el tema de las sentencias de lectura fácil, mire. Este es uno de los ajustes razonables más famosos que hay y habla de cómo, o sea, si la misma sentencia debe estar diseñada para que el niño entienda las decisiones que toma un juzgador que obviamente le interesan al niño, pues eso implica que todo se debe hacer desde la mirada del niño, de la niña, ¿no? Todo se debe hacer buscando el interés, ¿no? Y a partir de ello, pues la sensibilidad de nuestras herramientas, la forma en la que pensamos el problema y la forma incluso, yo diría, en algún momento, pues, si no es que los peritajes deban de ser de lectura fácil, pero sí por lo menos yo diría debería de
predominar en cualquier pericial lo que el niño diga o lo que el niño viva, ¿no? Lo que el examinador ve, si el niño pueda estar hablando de manera libre, o si el niño está siendo presionado, o si el niño, es decir, también deberíamos de dar una opinión sobre qué tanto el niño puede o tiene la libertad de participar, porque entre menos libertad de participar tenga, pues más están bloqueando derechos del niño, y al bloquearse un derecho se bloquean todos. O sea, no puedes decir, bueno, este derecho es menos importante, ya la participación ya es un lujo, ¿no? No, la participación, de hecho, todos los demás se protegen para que llegue una participación. Y entonces, parte de proteger estos derechos son estas tipos de sentencias que me parecen un ejemplo bien interesante, y también me parece muy interesante para que lo vean, cómo es que esto viene de la perspectiva de infancia, pero hace cruce con la perspectiva de discapacidad. Es decir, son lógicas similares que tienen que ver con la asistencia y con el acceso, con el derecho al acceso a la justicia. Mira, vamos a verlo. Vamos a la asignación especial de esta noche. Agustín Rodríguez ya está con nosotros. Agustín. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. En México existen sentencias que explican de forma sencilla, clara y transparente las decisiones que los jueces han tomado en procesos que afectan a personas con alguna vulnerabilidad. Se llaman sentencias de lectura fácil. Y hoy les presentaremos 3 casos que encontraron respuestas sin tantos tecnicismos. Escribe Gabriel, juez de distrito. Junto con mi secretaria analizamos lo que nos platicaste en tu demanda sobre la atención médica que necesitas y que no te han proporcionado las medicinas que te recetó el doctor para sentirte bien. Así como contando un cuento, a Mateo le escribieron una sentencia favorable de amparo que le permitirá recibir el tratamiento que solicitó para atender su síndrome de Down. El juez Gabriel Regis López, titular del 16º Juzgado de Distrito en materia administrativa, le hizo saber en un lenguaje accesible que el ISSSTE tiene la obligación de otorgarle sus medicamentos. Dicté una sentencia en la que estoy obligando a las autoridades de la Clínica Familiar del Valle a que respeten tu derecho a la protección de tu salud, por lo que tienen que brindarte la atención médica y principalmente darte tus medicinas a tiempo y completas. Cada día sentencias como esta se emiten a lo largo y ancho del país. Son de lectura fácil, que no están dirigidas para los abogados, sino para menores de edad o personas con capacidades diferentes, que exigen la protección de la justicia. Es un lenguaje simple y directo, que evita tecnicismos y conceptos abstractos. Un caso similar surgió hace algunas semanas en Aguascalientes. Conocimos a una princesa de 7 años. Angélica estudia la primaria. Padece leucemia. Sus padres buscaron abogados que los ayudaron para obtener una sentencia que le garantice un tratamiento adecuado. La batalla legal rindió frutos. Una juez de amparo emitió una sentencia que ordena a doctores del IMSS la atención que Angélica necesita. Ella también emitió la sentencia en un formato de fácil lectura. Hola, pequeña. Describe la juez que conoce del problema que ha existido para que en el hospital al que acudes te hagan entrega de tus medicinas que necesitas para tu tratamiento. Dicté una sentencia en la que se les ordena que vigilen que en la farmacia del hospital al que acudes se tengan las medicinas que necesitas y que te den todas las facilidades para que puedas seguir con tu tratamiento. Angélica y su padre agradecen el detalle judicial. Ya no va a batallar, porque eso fue lo que me hizo mi hija. Ok, ya no vamos a batallar con los medicamentos. Y me abrazó y se sentía contenta. Gracias a la juez y a los doctores y a mis papás, porque no me van a faltar mis medicamentos. El amparo de Angélica es aplaudido por los defensores de los derechos de los niños con cáncer. Nos ayuda muchísimo y es algo favorable que hasta podemos citar previamente antes de las audiencias constitucionales.
La primera sentencia de lectura fácil surgió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 16 de octubre del 2013. La primera sala falló en favor de Ricardo Adair Coronel, quien por el síndrome de Asperger, que padece un autismo de menor grado, no podía ser contratado en un museo, pese a que demostró tener capacidades intelectuales de sobra. Azteca Noticias fue testigo del viacrucis legal que sufrió Ricardo para llegar hasta el máximo tribunal del país, para hacer valer su derecho a decidir. Al analizar tu caso, la Corte decidió que tú, Ricardo Adair, tienes razón. El juez platicará de tu caso con tus papás, con médicos y con otras personas como maestros y abogados. En todas las decisiones que se tomen sobre ti, tendrán que preguntarte qué es lo que opinas. Tu opinión será lo más importante cuando decidan cosas sobre ti mismo. Yo considero que sí es importante la lectura fácil en todos los aspectos, ¿no? La anticipación, ser más concretos, porque hay personas como nosotros que no entendemos así muchas cosas. La batalla legal no solo fue librada, sino que también sentó el precedente de una sentencia de lectura fácil que hoy favorece a niños, niñas y personas con capacidades diferentes. Y desearíamos que así fuera para muchísimos más casos, no solamente para las y los menores de edad o las personas con alguna discapacidad, sino para la población en general, las mujeres y los hombres de la calle, que no son especialistas y que necesitan comprender lo que se les está diciendo. Ahí está el ejemplo de un ajuste razonable y de la aplicación de los principios del ajuste razonable, perdón, de los principios del ajuste razonable aplicados al derecho al acceso a la justicia. Y a partir pues de entender que es importante que para que las personas participen de manera horizontal o de manera plena en un proceso, pues tengan que entender qué es lo que está pasando. Y mucha gente de verdad no tiene idea de lo que está pasando en el sistema de justicia, ¿no? No importa incluso pues, la experiencia que puedas o no tener o los estudios que puedas o no tener, de todas maneras hay muchas barreras para que entiendas de manera plena lo que está sucediendo. Y estas barreras se tienen que atender cuando se hagan, obviamente cuando se emitan sentencias, pero también la tenemos que tomar muy, muy en cuenta porque son los mismos principios de protección y sensibilidad para lo que nosotros vayamos a hacer cuando estemos haciendo una investigación. El consentimiento y asentimiento es el proceso de obtener consentimiento y asentimiento, el acuerdo, es decir, no solamente que diga que sí, sino que la persona participe, que hay un acuerdo y que la persona, también el niño o la niña, pues decida hasta dónde y cuáles son sus límites y qué es lo que sí quiere o qué es lo que no quiere hacer. Para participar en investigaciones forenses debe ser manejado bien, bien cuidadosamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la empatía es uno de los elementos centrales de la entrevista que pues se tiene que hacer con niños y esto implica, bueno, pues hablarles con la verdad, hablarles tratando de que sea horizontal, tratando de que el niño entienda pues los elementos esenciales del procedimiento y cuáles son sus derechos, ¿no? Y porque a partir de estos derechos es que nosotros debemos actuar y a partir de qué tan cómodo esté el niño, pues es que nosotros continuamos y si está incómodo, entonces nosotros detenemos, ¿no? Nosotros vemos que esta incomodidad en la entrevista pues no es suficiente, o sea, no se va a sacrificar pues la incomodidad de un niño hasta que estemos en una situación en la que el niño realmente esté participando. Si no se está dando esa situación, pues algo se tendrá que modificar. Estos se llaman ajustes razonables. ¿Y por qué? Porque el consentimiento es un proceso dinámico en donde el niño está participando en la entrevista de manera consciente y de manera activa, ¿no? Y en caso de que lo deje de hacer, pues se tiene que reevaluar lo que está sucediendo. Y elemento también bien, bien importante es la entrevista. La entrevista es un elemento central. Es toda una capacitación durante la entrevista, sobre todo los que van a llevar la maestría en investigación y evaluación forense, les vamos a enseñar a hacer esa entrevista y mucho el trabajo que van a realizar ustedes precisamente es ser especialistas en entrevistar, en reconocer, pues, perdón, en llevar a cabo esta entrevista
y los de la otra maestría reconocer cuando se haga o no se haga una buena entrevista. Entonces, ambos llevan la misma, digamos, los mismos procesos, pero unos son los que tienen que llevarlo a cabo y otros son los que tienen que entender cómo es que se lleva a cabo, porque a ellos les toca otra parte del proceso, ¿no? Y entonces, en concreto, cuando hablamos de competencia y credibilidad, no nada más se trata de que los psicólogos o las psicólogas hagan las entrevistas con los niños, sino que todos y todas entiendan lo importante y lo relevante que es hacer una buena entrevista. Y bueno, ustedes se preguntarán cómo es hacer una buena entrevista. Bueno, aquí hay un video de la Fiscalía del Ministerio Público, creo, de Ecuador, donde nos hablan acerca de la entrevista, el más como elemental, trae los pasos más elementales y la forma de preguntar que se debe de seguir cuando se trate de casos de niños y niñas. Entonces, es un video muy cortito, pero le ayuda, digamos, este no te va a enseñar a hacer la entrevista, pero sí te va a ayudar a entender qué es lo que se debe de cuidar de una entrevista. Cuando un niño, niña o adolescente ha sufrido abuso sexual y su caso ha sido denunciado, el sistema de justicia debe protegerlo y no revictimizarlo. ¿Cómo se logra un proceso judicial no revictimizante? Dándole valor a la palabra del niño. Esto es crucial debido a que, en la mayoría de los casos de abuso sexual, los únicos testigos son la víctima y el abusador, y el niño está claramente en desventaja por su condición vulnerable. Para lograrlo se ha de aplicar el protocolo de entrevista forense mediante escucha especializada. Esto tiene como objetivo asegurar la calidad del testimonio como prueba, al tiempo que se respetan y se protegen los derechos de la víctima. Una buena entrevista, donde el niño se sienta tranquilo y cómodo, permite esclarecer los hechos. Esto ayuda no solo al niño a recuperarse de una manera más rápida, sino que evita que el testimonio del niño sea manipulado. ¿Cómo funciona la entrevista forense mediante escucha especializada? Debe ser conducida por un profesional que puede ser de diversas áreas, como psicología, trabajo social o educación, entre otros. Debe estar específicamente capacitado en escucha especializada. El objetivo es que el niño solo sea entrevistado en la fiscalía y no por otros profesionales de otras áreas o entidades del Estado. La entrevista forense debe ser grabada en buena resolución de audio y video, para que pueda ser utilizada en las distintas instancias y etapas judiciales. De esta manera se asegura que el niño no vuelva a ser entrevistado. Otras personas relacionadas al proceso de investigación pueden participar en la entrevista desde otra sala y podrán hacer preguntas a través del entrevistador o de la entrevistadora. Durante la entrevista, hay que tener en cuenta estas pautas. Asegurar un espacio físico amigable y equipamiento adecuado para reducir el nivel de estrés, cansancio y ansiedad del niño. No se debe interrumpir el relato libre del niño. Las preguntas realizadas en la sala de observación serán tomadas una vez concluida la entrevista. Para garantizar el grado de confiabilidad de las respuestas del niño, las preguntas deberán ser adaptadas a su lenguaje y al nivel del desarrollo cognitivo y emocional. Etapa de introducción. Hola Luis, mi nombre es María Pérez y mi trabajo es hablar con niños acerca de lo que les puede haber ocurrido. Yo siempre charlo con muchos niños para que puedan contarme sobre las cosas que les sucedieron. Hay algunas personas en la sala de atrás que me ayudarán a recordar todas las preguntas que debo hacer. Mientras estamos hablando, vamos a grabar lo que estamos diciendo. Esto me ayudará a recordar todo lo que dijimos. Etapa de empatía o interacción inicial. Construcción del rapport. Empatía. En esta etapa es importante crear empatía con el niño, conversar sobre asuntos que sean interesantes para él y crear un ambiente en el que el niño se sienta a gusto y se disminuya la formalidad de la situación. Instrucciones para la entrevista. Luego presenta al niño las reglas básicas de la entrevista. Te voy a escuchar atentamente, pero si entiendo algo mal, por favor dime. No hay problema en que me corrijas. Tú sabes más de lo que vamos a hablar aquí que yo. Si no sabes, no adivines. Si te hago una pregunta y no sabes la respuesta, no vale inventar. Solo dime no sé. Si te hago una pregunta y no sabes lo que quiero decir, puedes decir no entiendo lo que quieres decir y te voy a preguntar de nuevo de manera diferente hasta que sea más fácil para ti. Es muy importante que me digas solo cosas que realmente sucedieron contigo. Práctica narrativa. Promueve la práctica narrativa libre del niño.
con invitaciones como, cuéntame todo lo que has hecho hoy, desde la hora en que te despiertas esta mañana hasta que llegaste aquí. Escuche sin interrupción. Estimule una descripción forense completa, es decir, que contenga elementos sobre qué, quién, cómo, cuándo y dónde ocurrió el evento. Siga la práctica narrativa con. Habla más sobre. ¿Y qué pasó entonces? Yo realmente quiero entender. Antes hablaste de. Habla todo sobre. Pregúntale sobre los miembros de su familia. ¿Con quién vives? O dime quiénes son las personas que viven contigo. Háblame más acerca de tu padre. El entrevistador puede optar por documentar esta situación familiar a través del dibujo de la lista de nombres, si es apropiado para el nivel de desarrollo del niño. Es importante saber el nombre de las personas del entorno familiar. Etapa de los hechos. Hay que preparar al niño o adolescente para hacer espontáneamente la transición a la revelación o dejar la puerta abierta. En caso de renuencia a narrar los hechos ocurridos, utiliza la técnica del embudo, que busca ir canalizando la entrevista hasta el episodio alegado. Empieza con preguntas más abiertas y después más directas. Ahora que te conozco un poco mejor, quiero hablar de por qué estás aquí hoy. Cuéntame de lo que has venido a conversar conmigo hoy. ¿Estás aquí para hablar de qué? ¿Quién te contó que venías aquí? ¿Qué te dijeron sobre lo que venías a hacer aquí? ¿O qué te dijeron acerca de venir aquí? ¿Alguien está preocupado por ti? ¿Estás preocupado por algo? ¿Ha ocurrido algo contigo? ¿Ha ocurrido algún problema en tu vida? ¿Tienes miedo a alguien? ¿Tienes miedo de hablar? ¿Estás con vergüenza de hablar u otro sentimiento? Descripción narrativa focalizada. Ahora focaliza más las preguntas. Cuéntame más sobre. Comienza desde el principio y me cuentas todo lo que pasó. ¿Qué más sucedió? ¿Qué pasó después? Dime qué pasó entre. ¿Y qué más recuerdas? Ayúdame a entender. Yo no estaba allí. Seguimiento y aclaración. Preguntas de detalle son importantes para la investigación, ya que el niño muchas veces no tiene experiencia en proporcionar detalles o no sabe qué información es relevante. Algunas veces el niño o adolescente codifica ciertos detalles e ignora otros. Tipos de preguntas. ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Ejemplos. ¿Quién estuvo en su casa aquella noche? ¿Qué dijo su abuela? Recomendaciones. No se recomienda el uso de los muñecos sexuados. Se puede emplear solo como último recurso para que el niño reconozca una parte del cuerpo. Etapa de finalización. Confirmar si el niño dijo todas las cosas importantes. ¿Hay algo más que tú piensas que deberías saber? Vuelve al diálogo sobre lo cotidiano, como en la fase de empatía, y ayuda al niño a volver a un estado más cómodo, y agradécele por su tiempo, esfuerzo y la oportunidad de conocerle. Ofrécele la posibilidad de que el niño pueda contactar al entrevistador si siente la voluntad de hablar otras cosas. Si quieres hablar conmigo de nuevo, la persona que te ha traído tiene mi teléfono y puede llamarme. ¿Está bien? En algunos casos, la entrevista podría volverse a realizar, si es que el niño se asusta o hay nueva información que cambia el rumbo de la investigación. Los niños tienen derecho a no ser revictimizados. Este es un esfuerzo de la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura, con el apoyo de UNICEF. Dice Xochitl, algo que les dé seguridad pueden llevar las niños, exactamente, para su entrevista, te refieres, ¿verdad? Exactamente. Memo dice, incluso el video está como muy básico para que nosotros como adultos también entendamos lo fundamental. Exacto, de hecho el video tiene a mí me gusta mucho porque me parece que resume muy bien mucho de lo que se discute, digamos, en este tipo de casos, de tipo de entrevistas, como para entender de manera general
cuáles son los cuidados que se deben de entender y por qué la entrevista sobre todo tiene que ser especializada, que no puede ser tomada como cualquier otra entrevista de manera informal. Yo diría que todas las entrevistas deberían de hacerse de esa forma, es decir, de hacerse con ese cuidado de grabarse, de que existe un protocolo, etcétera, etcétera, pero lamentablemente no es así. O sea, esto lo que acaban de ver ustedes es muy raro, ¿no? Y un elemento también que es muy importante que tenemos que hablar nosotros es cuando hablamos del concepto de violencia judicial en contra de niños y niñas. Esto se refiere a cuando alguno de los padres, padre o madre, utiliza el sistema de justicia para, y en particular utiliza la posición que le da a tener al niño para poder tener algún tipo de ventaja sobre el otro, ¿no? Esto se ha llamado de diferentes maneras, desde el lado, digamos, del padre que le quiere hacer de cambiar opinión sobre los afectos, le llaman alienación parental, o del lado en donde el niño es víctima de violencia para poder, o retenido, o violentado, digamos, como una venganza hacia el otro, pues es la violencia vicaria. Pero independientemente de estos dos conceptos que los podríamos estudiar más a fondo, lo que hay que entender es que, por ejemplo, cuando se habla de alienación parental, la Suprema Corte de Justicia ha dicho que efectivamente la alienación parental, para los que no sepan de lo que hablamos, son estos comportamientos que pueden tener padre o madre de tratar de influir en los ánimos que tengan los niños sobre el otro o el padre que le llaman el padre objetivo, ¿no? El padre diana, el padre blanco, ¿no? Y en concreto, cuando le empiezan a hablar mal del padre o de la madre, les hacen creer que su madre no los quiere, que a lo mejor le interesa más estar con su novio, o en concreto, tratar de, o que tu papá no los quiere ver, que está con su otra familia, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es decir, se refiere a como los bloqueos, no solamente en el niño, sino también, perdón, no solamente tratar de influir en el niño, sino los bloqueos que se puedan dar para la convivencia con ese niño. Eso también puede ser considerado alienación. Y otra cosa que puede ser considerada alienación parental tendría que ser, por ejemplo, hacer una falsa acusación. También eso podría ser considerado una alienación parental. En concreto, utilizar al niño, esa es la violencia judicial, en contra del otro haciendo falsas acusaciones. Nosotros hemos tenido pues ya bastantes casos, sobre todo de hombres a mujeres, que les inventan delitos, ¿no? Les inventan que son agresoras, por ejemplo, o que maltratan a los niños y pues las acusan ante el sistema de justicia y muchas de las veces las mujeres pues no tienen a veces la suficiente asesoría legal bueno, hay muchas situaciones por las cuales se le puede complicar algo realmente sencillo, porque una falsa acusación, si se sabe defender, es relativamente sencilla de probar. Por la falta de evidencia, por focos rojos que ahorita les voy a enseñar. Pero lo que es cierto es que muchas personas no tienen la asesoría adecuada y se va complicando el caso y luego el agresor pues va ganando impunidad, ¿no? Y esto le va ganando momentum y luego el daño pues ya luego puede llegar a un punto en que sea irreparable. Entender pues que el niño está dentro de este remolino de intereses, este remolino pues de violencias en muchos de los casos, es fundamental para que nosotros pensemos nuestro posicionamiento, nuestra lectura del caso en la investigación forense, la investigación criminal, hacia dónde tendría que ir. Dice Nayeli, maestro, en el caso de un niño durante su develación y posterior denuncia, el niño describe 2 o más agresores, por ejemplo, por abuso o violación. ¿Se tendría que hacer más de una entrevista? Ah, qué buena pregunta. ¿O esa misma entrevista tendría que ser utilizada para las diversas carpetas de investigación? ¿O en su defecto solo se le tendría que abrir una carpeta? Es muy buena pregunta. Fíjate, eso ya sería una decisión del Ministerio Público, lo de abrir más de una carpeta, pero yo lo que te puedo decir es que desde el punto de vista de investigación forense, tendría que ser esa entrevista. Si ya se grabó, esa es la entrevista que se puede utilizar
porque de otra manera, ¿cómo te diré? Lo que se podría hacer en todo caso es hacer una entrevista de seguimiento. No sé en qué caso, no sé qué edad tenga el niño y se le puede hacer una entrevista de seguimiento siguiendo el protocolo ese que les acabo de enseñar, y se le pueden hacer preguntas ya más específicas. O sea, sí es válido hacer una segunda entrevista, pero sobre todo cuando se quiere llegar o se quieren abordar temas que en la primera entrevista no se hablaron, ¿me explico, no? Dice, ¿qué sucede con las ampliaciones de declaraciones de los niños? Qué buena pregunta, Cristian. Bueno, las ampliaciones de declaraciones de los niños, por lo regular, es que depende de qué posición se encuentre, ¿no? Tendría que ser si es víctima de violencia sexual, si es como testigo, pero cuando estamos hablando de niños, en teoría, Cristian, la entrevista se tendría que hacer en una sola ocasión y se tendría que videograbar. Y ya los tipos y las ampliaciones, pues por lo regular, digo, yo la verdad es que he visto en un caso una ampliación en donde básicamente era una develación y luego se estaban retractando. El niño se quería retractar, pero ya era un adolescente. Pero no he visto, la verdad no tengo mucha experiencia de casos donde haya ampliaciones más que ese que te comento. Dice Nayeli, me pasó, se abrió 2 carpetas al menor, se lo envió 2 veces al mismo proceso, tanto médico como psicológico. Mi duda es, ¿la información de un caso se puede retomar en la otra carpeta? Sí, sí, claro que sí. Se tiene que hacer una solicitud para que atraigan la información de la otra carpeta y la añadan a esta. Sin ningún problema, o sea, porque la información de una carpeta si apoya a otra, pero muchas veces le tienes que pedir al Ministerio Público que lo haga, ¿me explico? Y sin problemas, o sea, eso sí es una cuestión básica que se debe de hacer. No te preocupes, Nayeli. Y hablando de eso, de cómo un sistema de justicia puede utilizar a los niños, dice Xochitl antes, en México, ¿cuándo son válidas las retractaciones? Híjole, qué buena pregunta. Pues en realidad siempre o sea, las retractaciones depende en qué en qué fase del proceso se encuentre, ¿no? O sea, si no ha llegado a la vinculación de proceso, muchas de las veces, o se encuentra en esa fase de la investigación, pues la retractación será a criterio del Ministerio Público decidir, si se echa para atrás. Pero ha habido casos en donde las retractaciones que yo conozca se han dado durante la audiencia inicial, donde se están haciendo las entrevistas, e incluso hablando de la psicóloga forense, que me acuerdo que me platicó este caso, ella misma dentro de la evaluación puso, y esto es interesante, puso que había peligro, había riesgo de retractación para todos los que están acá. Es cuando el niño ha hablado de abuso sexual, ha habido una develación y luego después el niño se desdice y dice, no fue cierto, o me equivoqué, o me dijeron que dijera, pues se retracta, ¿no? Y entonces la retractación, bueno, según los estudios, obviamente se tiene que estudiar, dice Nayeli, ¿cómo interviene el psicólogo en la retractación? Muy buena pregunta. El psicólogo, según, digamos, los protocolos o lo que yo he leído, tiene que estudiar. Sí, existe unos criterios, a lo mejor metodología específica no, pero te recomiendo, déjenme se los paso el protocolo para que lo tengan de una vez, a ver si lo encuentro por aquí. Déjenme les paso este protocolo. No, es buena guía, buenas prácticas. UNICEF. Niños. Vamos. Es este mero. Mira, Nayeli es este. Bueno, también Xochitl. Les pongo el link. Y en este protocolo particularmente habla de las retractaciones y habla de cuáles son las variables que se tienen que estudiar o que se tendrían que valorar para poder decir si podemos entender la retractación
como una parte de la voluntad del niño porque se ha equivocado, es decir, o se tendrá que pensar como a lo mejor la posibilidad de que el niño esté siendo pues presionado para que se retracte, ¿no? Porque en un principio lo haya dicho y después, o sea, lo atípico sería que al principio no diga y luego después diga que sí, se piense que se le ha influido, pero también puede ser que se le haya influido en un primer momento y después se desdiga. Pero según el protocolo, y esto es muy importante, se tiene que ver precisamente esta situación, se tiene que estudiar. Entonces, ¿cuál es el papel del psicólogo? Bueno, pues el papel es recoger información del contexto que permita precisamente dar peso a esa retractación, pues, porque puede ser que la niña después es que esté mintiendo, es decir, que en la retractación esté mintiendo. Y ahí es donde se ponen complicada la cosa. Te digo que depende en qué parte del proceso, pero a mí me ha tocado en la parte del proceso en donde ya están en juicio y entonces el juez le da mucho peso a la retractación del niño, evidentemente, y si no ha habido una investigación completa por parte del Ministerio Público para dar cuenta de que pues, la niña depende del agresor, que el agresor ha estado amenazando, o que dé pues cuenta de que se han dado estas condiciones, pues difícilmente va a dejar de tener peso ese testimonio. Nos dice Liz Jiménez, en Yucatán, las niñas y adolescentes rinden su declaración primero con el MP y después de meses por la carga de trabajo, le dan cita con la psicóloga forense y utilizan el protocolo de entrevista forense Michigan para volver a escuchar el relato. No existe la no revictimización. Perdón, no existe la no revictimización. Aparte, se ejerce presión para los juicios por salidas alternas, indicando nuevamente que tendrá que hablar de lo que se pasó, de lo que pasó, pero ahora con la o el juez. Tienes toda la razón, Liz. El tema es, fíjate, por ejemplo, esta es la adopción de buenas prácticas, ¿no? O sea, la entrevista a Michigan tiene mucho sentido y está bien que se aplique, pero si no es la entrevista como se debe de realizar, por ejemplo, yo te puedo hablar de la experiencia en Perú, ¿no? O la experiencia me tocó ir en Guatemala, en donde la primera entrevista sí la hacen los psicólogos o la hacen las psicólogas forenses. Y recogen la información, pero la verdad es que al final del día es demasiado el tiempo que pasa entre un testimonio y el otro. Si se grabara en un primer momento la entrevista, o sea, el protocolo debería ser, y tienes toda la razón en señalar todos esos errores, porque de manera, digamos, ideal, como debería ser, es que la entrevista se deba hacer videograbada desde el primer momento, ¿no? Y que no se pase meses, porque luego el testimonio, pues también puede contaminarse, pues, de lo que el niño o la niña va hablando de las veces que lo va diciendo, de las veces que lo va comentando, de las veces en que se lo preguntan los adultos, pues de todas las problemáticas que hay alrededor de esto. Y bueno, pensando en eso, muchas gracias por tu testimonio. Pensando en eso, también tendríamos que ver la posibilidad de que haya falsas acusaciones, de que haya falsos testimonios. Dice Luis Herrera, ¿cómo saber si la retractación es la verdad y no lo dicho en la primera declaración y sus implicaciones en el proceso? Es muy fácil, bueno, no es así de fácil, pero el testimonio del niño o el testimonio de las víctimas te tienen que llevar a evidencia. Entonces, para saber la verdad, se tienen que corroborar los hechos y para poder establecer los hechos, se tiene que hacer una investigación de campo, además de la entrevista con el niño o con la niña. Se tiene que establecer, por ejemplo, la relación histórica que ha tenido el agresor o el supuesto agresor con la víctima o con la supuesta víctima, ¿no? Si entendemos esa relación, que puede ser una relación de real cuidado, de real cariño, de real protección, pues entonces va a haber evidencia de ello. Si en cambio esas relaciones de explotación, de grooming, por ejemplo, de que el agresor estuvo, por ejemplo, es una variable importante, ver si dentro de la historia del niño estás detectando evidencia de grooming, es decir, de comportamientos de preparación que hizo el agresor con el niño
y que el niño no es consciente de ello, pero que tú sí eres consciente de ello. Entonces, aunque la niña se retracte, la niña cómo pudo haber introducido esa variable de modus operandi en su relato, pues se requiere mucha sofisticación para meter en ese relato. Entonces, esas son algunas de las variables, pero cada caso en concreto se tiene que investigar, por ejemplo, cuándo se puede dejar solo o sola a la niña con el agresor. Dice Nayeli, ¿cuál es más idónea, la entrevista Michigan o el protocolo Niche? En el caso de los niños, fíjate que a mí me gusta mucho la entrevista Michigan. Para los que no conozcan, son diferentes protocolos de entrevista, tanto el protocolo Michigan como el protocolo Niche. A mí lo que me interesa, a mí lo que creo es que la entrevista Michigan es como una herramienta dentro de un proceso de investigación y el protocolo Niche es como toda la investigación. Y entonces yo lo que diría es tanto, si estás utilizando el protocolo como una forma de atender la entrevista, está bien. Solo ten cuidado porque luego el protocolo Niche sí es como más abierto a la aplicación de muñecos anatómicos, por ejemplo. Y como bien escuchaban en el video, yo estoy muy de acuerdo con eso, los muñecos anatómicos se deben de utilizar ya como última herramienta cuando el niño ya ha hablado de abuso sexual y se quieren puntualizar ciertos elementos que son relevantes en términos forenses, ¿no? Y entonces a lo que voy es, esa sería la única diferencia que yo le vería a la niche en términos de, o sea, la niche se ha probado en muchas partes del mundo, está muy bien sustentada, la Michigan también, la que ha tenido como más problemas en algunos casos ha sido la RATAC, SATAC o RATAC, pero yo lo que recomendaría es que la entrevista se haga siguiendo los protocolos, pero que la entrevista también incluya otros elementos cualitativos que tienen que ver con el contexto del caso. Y entonces, fíjate Luis, o sea, hablando de la retractación, si la retractación es verdad, es porque la niña debería tener tendríamos que encontrar la motivación para poder hacer esa acusación falsa, ¿no? O sea, es como una consistencia entre la evidencia que hay para poder hacer una acusación falsa contra la evidencia que hay para poder hacer una acusación verdadera. Y para ello, creo que les va a servir este siguiente video donde se habla acerca de la posibilidad de falsas acusaciones, de cuáles son los elementos o los focos rojos o los elementos que se deben de tomar en cuenta a la hora de estar en una evaluación y que puede ser el resultado o puede ser el testimonio el resultado de una falsa denuncia. Vamos a verlo. About half of marriages end in divorce, and approximately 6 out of 10 divorces involve children. In high conflict divorces, children often pay the price, particularly when there are false allegations of abuse in child custody cases. Typically, one parent accuses the other parent of physical and/or sexual abuse of their child to gain leverage in their court proceeding, often for revenge. False allegations can be a powerful weapon to limit or deny custody, even when they can't be proven. Although a strong reaction to abuse allegation is understandable, a rush response can make the situation even worse. In contrast, agency attitudes allow a thorough evaluation before a decision is made. Make no mistake, false allegations of abuse are a form of parental alienation. Alienation involves the conscious effort of one parent to undermine the other parent's relationship with their child. Nothing could be worse than a custody decision that's been based on allegations. To make matters worse, once the custody decision has been issued, modifying it is an uphill challenge. Clinical evaluation is an important part of the proceeding in which allegations have been made. A successful case requires coordinated efforts among the judge, attorneys, and a court-appointed evaluator who is often a psychiatrist or clinical psychologist. The approach outlined in this video is based upon years of experience with hundreds of cases of abuse allegations. The evaluation process is aimed at determining if an allegation of abuse has occurred. In other words, whether one party's lying to hurt the other. For obvious reasons, the evaluation must include both parents and the child. It must be a part of the evaluation process so the conclusion can be based upon full and accurate information. The accused parents often advised by his or her attorney not to participate, and that's bad advice. Failing to participate will give the accusing parent's allegations greater weight if they're not disputed and will deprive the evaluator of critical information.
In addition, it's always good for a child in such cases to be seen for an independent forensic evaluation in addition to the court evaluation. If the first allegation of abuse occurs during a child custody case, there's a significant probability that the allegation is false, because it's unlikely that a parent's first abuse of the child occurs after the child custody case has been initiated. Without a history of abuse, it's unlikely that the first abuse occurs during the legal proceeding. Multiple allegations of abuse during child custody litigation is also suggestive of false claims, because accusing parents often believe that multiple allegations are more convincing than one. Repeated abuse of a child during a child custody case is highly unlikely. The order of a false allegation can be affected by its timing. For instance, an allegation right after the filing for custody suggests the other parent is forcing a withdrawal or settlement. False allegations of abuse often include unwitting help from the children. Children aged between 3 and 7 years can be easily coached and want to please their primary parent. It's difficult for children to know the truth once a parent has coached them extensively. Teenagers are generally more transparent and may even admit to lying. There are 7 common alienating beliefs that motivate a parent to make a false allegation of abuse against the other parent. If any of these beliefs are discovered, the allegation of abuse is likely false. I'm afraid our child will love you more than me and will want to live with you. I want my child to myself. If you don't want me, you don't get our child either. We've got to revenge on you. What better way than to deprive you of your child? I don't want my child to be anything like you. I've been the real parent in this family, not you. I don't want my child to love their new step-parent because I might be pushed. Detecting these beliefs in a parent requires careful interviews over several sessions by an evaluator skilled enough to detect defensiveness, deceitfulness, and/or distractions of an offending parent. Harmful and false beliefs by the accusing parent can also be detected through interviews with the child and the accused parent. The child or the accused parent will provide critical clues as to the accusing parent's belief system and detailed narrative that exposes the falseness of the allegations at hand. The following process is ideal for courts to expose false allegations. The judge should appoint a psychiatrist or clinical psychologist to evaluate the child and both parents, which should include interviews, psychological testing, and all other available evidence. The evaluator should have access to any other independent assessment of the allegation. The psychiatrist or clinical psychologist must be experienced in child custody evaluations, and no assumptions or decisions should be considered until a thorough investigation has concluded. The evaluation by the mental health professional should be aimed at determining the validity of the allegation of abuse, and neither party should try to sabotage the evaluator in order to win their case. The evaluator's conclusions and recommendations should be given strong weight in the judge's final decision. A false allegation of abuse by a parent should be met with firm consequences, such as working time, counseling, and/or loss of primary custody. Swift and decisive consequences will dissuade future false allegations of abuse. The accusing parent might not be appropriate for primary or even shared custody. A parent's willingness to fabricate an allegation of abuse against another parent is a bad sign, and it isn't an accident or a mistake. It's an intentional, purposeful attempt to undermine the litigation. Similarly, the false allegation has implications for the future well-being of the child, and it should be considered a form of parental alienation. This child's experience, especially if they're asked to take an active role in the allegation, teaches the child to be dishonest, manipulative, and blaming.
They can potentially destroy a parental relationship. False allegation of abuse is serious, mustn't be tolerated, and represents a psychiatric emergency, so it must be handled in a direct and timely manner. A child's mental health and well-being depend upon it. Written by Dr. Alan Blockty and produced by the Law Center. Click the link in the description. Que me les paso el link del video para que lo tengan. About half of marriages end in divorce, and approximately 6 out of 10 divorces. Me lo pidieron. Listo. Dice, dice Sandra Cruz, ¿cuáles motivaciones suelen encontrarse en niños y niñas para hacer falsas alegaciones? Pues mira, por lo regular, Sandra, lo que yo he visto es, o los casos que yo he tenido, no, sus motivaciones más bien tienen que ver con complacer a uno de los padres, con el control que tiene uno de los padres sobre la narrativa sobre el otro. Es decir, al ser, sobre todo, víctimas vulnerables, estoy hablando de niños pequeños, a mí me ha tocado casos en donde se les coachea el padre, por ejemplo, para que dijeran ciertas cosas de que habían sido víctimas de violencia física por parte de la madre y que no los atendía y que no los veía. Y después los niños pudieron hablar cuando crecieron de que les habían llevado con unas psicólogas para que dijeran ese tipo de cosas, ¿no? Y aparte se pudo probar, pues, de que esto era falso, de que esto era parte de la narrativa del agresor. Entonces, cuando hablamos de motivaciones, pues estamos hablando realmente de agresiones, ¿no? Si nos puede pasar el video de la entrevista, sí, cómo no, también se lo paso. ¿Dónde está? Y Cuando un niño, niña o adolescente ha sufrido abuso sexual y su caso ha sido denunciado. Se los dejo ahí. Está muy bueno, ¿eh? A mí me gusta mucho. Me parece como que puedes explicarle a los abogados qué es lo que uno hace, por ejemplo. Le dices, mira, yo hago este tipo de entrevista. Dice, la perspectiva de infancia, dice Nayeli, ¿se aplicaría hasta la cierta edad, maestro? Por ejemplo, a los 18 años, ¿hasta qué edad se debería actuar bajo esta perspectiva? Por ejemplo, si una persona de 18, 19 años denuncia violación, última violación a los 17, ¿se seguiría la actualización bajo la perspectiva de infancia o ya como adulto? Sí, sí te explicas. No, sí. Mira, te serviría a ti la perspectiva de infancia y la tienes que mencionar tanto para entender la violencia, ¿no? Que vivió esa persona en esa etapa de la adolescencia, ¿no? Al final del día se encuentra dentro de una etapa de desarrollo y para poder entenderla, para poder explicar, por ejemplo, la forma del antes, durante y después de la víctima, pues victimológicamente sirve mucho explicar que es un adolescente o que tenía poca experiencia de carácter sexual o que eran sus primeras experiencias, o su primera experiencia, eso también evidentemente, además de la edad, también es relevante porque estamos hablando de una persona que aparte pues en cuestiones de desarrollo, pues también estamos hablando de una persona que también se encuentra con desventajas con respecto a la experiencia, perdón. Y finalmente, otro de los elementos de la perspectiva es el trabajo interdisciplinario visto como que debe de haber diferentes expertos y expertas en diferentes áreas para que participen en manera conjunta, pero sobre todo eso, que compartan información para que vean pues lo más adecuado y lo mejor para el caso de niños, niñas y adolescentes. De manera general, esto es lo que les quería compartir, estos como reflexiones. Vamos a ver en las maestrías, vamos a hablar sobre violencia sexual, vamos a hablar sobre entrevistas con niños, niñas y adolescentes. Los casos, ya sé que algunos entran a residencia, por ejemplo, ya tenemos alumnos que están en residencia, vamos a empezar a ver un caso, creo, que nos acaba de mandar, les comento a todos los alumnos antes de despedirme, que acabamos de firmar un convenio con la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco para que, bueno, a partir del trabajo que ven que nosotros realizamos y nosotros con la idea de generar convenios y colaboraciones,
para que ustedes puedan tener prácticas, bueno, pues hay la oportunidad de que vamos a empezar a revisar casos que la misma comisión nos va a hacer llegar. Ya tenemos nuestro primer caso, es el caso de un adolescente, y un poco, bueno, esto era un poco la introducción para los que van a pasar a ya la residencia, porque en el último cuatrimestre, para que lo sepan todos, pues nos ponemos a ver casos reales y ya tenemos nuestro primer caso real, y la intención, bueno, es revisar los expedientes, que lleguen hagan este tipo de análisis y que aprendan pues cómo se hacen estos reportes, ¿no? Entonces, bueno, les quería dar ese anuncio sobre el convenio. Acabamos de estar en la Comisión también estatal de Sonora de Derechos Humanos, y también quedamos muy bien con ellos, y parece que también vamos a tener un convenio con ellos para ver casos que se encuentren también por el norte del país. Y bueno, pues la intención es esa, ¿no? La intención es que el trabajo que ustedes el aprendizaje que se pueda dar en la medida de lo posible, pues sean casos reales, ¿no? Porque si no vemos los expedientes, si no vemos los casos reales, si no atendemos a la realidad, pues no estamos haciendo el trabajo que debemos de hacer. Les agradezco muchísimo. Gracias Gerardo, gracias Memo, gracias a todos. Dice Marlene, ¿nos podrían compartir bibliografía para realizar una adecuada entrevista con perspectiva de infancia, por favor? Sí, claro que sí. Se las paso por el grupo. Por ahí hice una recopilación de varios tipos de entrevistas, no solamente entrevistas al niño, sino también entrevistas a cuidadores. Les paso el link ahí en el grupo, y estamos en contacto. Les agradezco mucho que se hayan conectado, les agradezco mucho su participación, y les mando un saludo. Bienvenidos los nuevos estudiantes y los de la residencia. Ya nos vemos pronto porque vamos a empezar a trabajar. Muchas gracias, hasta luego.